Entonces tenemos, si un vehículo transporta 4 personas, de 70 kilogramos cada una, Sí. y su masa de vehículo, es igual a 600 kilogramos. ¿Cuánta potencia necesita? La potencia de vehículo, en la que no conocemos, para moverse a una velocidad de 80 kilómetros hora. Lo vamos a resolver y nos vamos a pasar para mi cuaderno. Ok. Entonces tenemos, ahí tenemos mi cuaderno. Entonces tenemos 4 personas, 70 kilogramos cada una. La masa del vehículo, Es de 600 600. kilogramos. Nos preguntan por la potencia para moverse a 80 kilómetros por hora. Entonces la potencia que necesitamos es igual a la fuerza que tiene que hacer el vehículo por la velocidad a la que se va a mover. La fuerza por la velocidad a la que se va a mover. La fuerza es equivalente al peso que él va a trasladar. Entonces la fuerza va a ser igual la masa total, que son 4 por 70 kilogramos, más la masa del vehículo, ¿verdad? 4 por 70 kilogramos de cada persona, Sí. más la masa del vehículo. Esa es la masa. Para que sea fuerza, multiplicamos Sí. por la constante gravitacional. Ahora sí, 280. correcto, ahí tenemos 280 más 600 por la constante gravitacional, por la velocidad. Pero la velocidad tenemos que ponerla en metros por segundo. Entonces dividimos 80 kilómetros por hora entre 3.6, que es el factor de conversión, y ya la tenemos en metros por segundo, ¿verdad? Así que la potencia es igual a 270 más 600, sería 870, ¿verdad? Kilogramos por 9,8 metros segundos cuadrados. Eso nos va a dar la fuerza en Newton por 83,6, que nos va a dar en metros por segundo. 80 entre 3,6 metros por segundo. Newton, que nos dio la fuerza por metros por segundo. Tenemos la masa total por la constante gravitacional, es la fuerza, que está en Newton por 80 entre 3,6, la velocidad en metros por segundo. Newton por metros por segundo. Newton por metro es Joule. Y Joule sobre segundo es Watt. Entonces solo hay que hacer esa operación. Y ya tendríamos el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Entonces vamos a pasar al segundo. El segundo dice, si las pérdidas en el eje son del 5% y las pérdidas en el motor son del 70%, ¿cuánta potencia debe invertirse en el combustible? Entonces, pérdidas en el eje, 5%. El eje es ya cerca de las ruedas, ¿verdad? Sí. 5%. Y las pérdidas en el motor, 70%. En el motor entonces se pierde más. ¿Cuánta potencia es la que debe invertirse en combustible? Potencia combustible. Entonces, como no tenemos el número anterior, solo lo vamos a dejar planteado. Volvemos al cuadernito. Entonces tenemos pérdida en el eje 5%, pérdida en el motor 70%. ¿Cuál es la potencia del combustible? Entonces la potencia que acabamos de encontrar en la parte superior, potencia que encontramos aquí arriba, ¿verdad? De multiplicar esos números, Sí.
la vamos a dividir entre la eficiencia en el eje. La eficiencia en el eje es 95%, porque él pierde un 5%, así que la eficiencia es del 95%. Entonces esa potencia la dividimos entre 0.95. Porque no Entonces, el lo... resultado anterior de la potencia de... Sí, de este cálculo de arriba, de la fuerza que hace el vehículo, ¿verdad? La fuerza por la velocidad, que es la potencia. Ese cálculo lo dividimos entre 0.95 para tener la potencia que salió del motor. Okay. Esta es la que sale del motor. Vamos a ponerle potencia salida del motor, ¿verdad? Entonces potencia motor. Pero esa potencia es el 30%, porque las pérdidas son del 70%. Se pierde el 70%, quiere decir que esa potencia es el 30% de combustible. Así que Sí. la potencia invertida en combustible va a ser la potencia anterior, esta de aquí, ¿verdad? Que es la potencia motor, entre la eficiencia. Si se pierde el 70%, la eficiencia es del 30%, entonces dividimos entre 0.30. Y ahí tenemos ya la potencia en el combustible. Entonces yo divido lo que dividí entre el 0.95, ahora lo divido en el 30, entre Exactamente. 0.30. Exacto. Primero dividiste entre la eficiencia del eje, que es 0.95, ya que solo el 5% se perdió. Y luego entre la eficiencia del motor, que se pierde el 70%, así que su eficiencia es del 30%. Pero Ya. por supuesto, no podemos dividir en porcentaje, ¿verdad? Dividimos en 0.30, primero 0.95 y después 0.30. Ah, y ese resultado, profesor, ¿en qué Ah, en watt siempre. Porque la eficiencia es un número, no es unidad. Todo sí. eso te viene dando en watts. Ahora viene y dice, ¿cuál es el gasto calculado si el combustible tiene un poder calórico de 10.000 kilocal y la densidad es de 0.75 kilocal por litro? ¿Cuál es el gasto calculado si el poder calórico es de 10.000 kilocalorías sobre kilogramos? Y la densidad del combustible es 0.75 kilogramos litro. ¿Cuál es el gasto calculado? El gasto que tenemos que calcular, ¿verdad? No es en dinero todavía, porque no se da en No, dinero, sino no. que se da en kilogramos, se da en litros. Entonces, el poder calórico es Q, 10.000 kilocalorías por kilogramo, algo así como la entalpía. Y la densidad, 0.75 kilogramos por litro. Entonces, el gasto G, así se llama el gasto, es la potencia que acabamos de calcular entre el poder calórico. Acuérdate que la potencia que acabamos de calcular le llamamos P combustible, que fue la última. Sí. ¿Verdad? P motor entre 0.30 es P combustible. Entonces sería P calórico, P combustible entre el poder calórico, entre Q. Pero esto que tenemos aquí está en watt. Sí, O sea que está en joules por segundo. Esto que está acá está en joule sobre segundo. Y joule sobre segundo no es lo que tenemos abajo, porque el poder calórico lo tenemos en kilocalorías por kilogramo. Aquí lo tenemos en kilocal sobre kilogramo. Así que tenemos que hacer conversiones. Ahorita nos vamos a olvidar del 10.000, que es Q, y del resultado de arriba, que no lo tenemos porque no lo hicimos, ¿verdad? Pero lo tenemos sí, porque ay, sencillamente lo hacemos y ya está. sí. Y entonces estos joules que tenemos aquí arriba los vamos a dividir entre 4,18, entre 0. Entre 4,18. ¿Para qué? Para convertir este joule en calorías.
¿Kilocaloría o No, caloría? primero en calorías lo vamos a convertir. En Joule, primero en calorías. Por lo menos ya lo vamos a tener en la unidad, ¿verdad? Aunque no lo tengamos en la dimensión. Entonces, eso que tenemos arriba de combustible, lo dividimos entre 4.18. Sí, Y ya tenemos aquí calorías por segundo. Calorías por segundo, que ya se parece un poco, ¿verdad? Porque lo que tengo abajo es kilocalorías. sí, Aquí seguimos teniendo kilocalorías. Esa ahí la vamos a dejar tranquilita sobre kilogramos. ¿Verdad? Ya sabemos que aquí hay 10.000 y aquí está el valor que calculamos aquí arriba. Ahora la pregunta que hiciste, perfecto. Aquí tenemos kilocal y aquí tenemos cal. Quiere decir que esto para convertirse en kilocalorías hay que dividirlo entre 1000. Dividimos entre 1000. Pero lo interesante es que aquí abajo tengo segundos. Y yo los sí, segundos los quiero convertir a hora, en una hora. Y lo segundo es 1 sobre 3600. Esto sí, de abajo es 1 sobre 3600 para que sea hora. Y esto de arriba, caloría, es 1 entre 1000. Que resulta que arriba me va a quedar, después de haber dividido PC entre 4 y 18, no te olvida eso, ¿verdad? Vamos a poner P', que ya lo dividí. P combustible prima, o sea que ya lo dividí entre 4 y 18. Caloría entre 1000, segundo entre 3600. Me quedaría 3600 entre 1000. Eso equivale a multiplicar aquí por 3.6. Multiplico por 3.6, abajo dejo las mismas unidades. solo multiplican. Solo multiplico por 3.6 porque es 1 sobre 3600. 3600 pasa al numerador. Aquí es 1 entre 1000. 3600 entre 1000 es 3.6. Sí, Y aquí abajo me queda aquí local. Igual, ¿verdad? Sobre kilogramo. ¿Qué sucede? Que al multiplicar aquí por 3.6, convertí las calorías en kilocal, sí, porque dividí en 3000. Y al poner aquí 1 sobre 3600, que son los que pasan al numerador, lo dejé en horas. Kilocal, horas, y abajo kilocal, kilogramo. ¿De acuerdo? sí, Interesante. ahora sí. Entonces lo que tenías aquí arriba lo dividiste entre 4 y 18. El resultado por 3.6. Y ya tenés Sí, un valor. Y las unidades ya las tenés las apropiadas. Simplificamos kilocalorías, kilocalorías. Este kilogramo va al numerador y la hora queda en el denominador. Entonces este resultado que va a ser el valor que tenemos aquí ya numérico, ¿verdad? Que es potencia combustible entre 4 y 18, después por 3.6, ese número que va a dar lo dividimos entre Q. Y sí, Q son 10.000, ¿verdad? Así que ese último valor podemos ponerle pi doble prima, P doble prima, que ya va a ser al multiplicado por 3.6, entre 10.000. Hace esa división entre 10.000 y el resultado va a quedar en kilogramos pasa al numerador y horas está en el denominador, porque kilocal se simplifica con kilocal. sí. Así que te queda kilogramos entre horas. Y ya te deja un gasto significativo, kilogramos entre horas. Todavía no hemos terminado. Ahora, esto que está acá, lo vamos a dividir, lo vamos a considerar que es una masa. Y si decimos que la densidad es masa sobre volumen, el volumen que me interesa como gasto, el volumen va a ser la densidad masa sobre volumen. Densidad masa sobre volumen. Volumen va a ser masa sobre densidad, ¿verdad? Volumen pasa para acá, volumen pasa aquí y densidad pasa a denominador. Entonces va a ser masa sobre densidad. La masa es la que acabamos de calcular acá en este número. Así que pones ese Sí, número como masa, pones la masa ahí y pones la densidad. La densidad está dada
0.75 kilogramos litros. 0.75 kilogramos sobre litros. Y la masa, que es el número que está arriba, está en kilogramos sobre horas. Así que divides el número anterior entre 0.75. Sí. Simplificas kilogramos, kilogramos, kilogramos con kilogramos. Litro, hora queda ahora. Y queda hora de denominador, pero este que está abajo pasa hasta el numerador. Así que este resultado te va a dar un número que va a señalar cuántos litros por hora es el gasto. ¿Cuántos litros por hora? Litros por hora. Horas. Porque el litro pasa al numerador, kilogramos se simplifica, litros al numerador y horas queda en el denominador. Solo hace este valor, que es el que se calculó aquí arriba, entre 0.75, lo pones acá y te queda en litros hora. Y ese sí es el volumen de gasto. Ahí te dice 5 litros por hora. Si a Granada llego en una hora, pues gastaría 5 litros. Interesante, ¿verdad? Sí. Ahí solo es hacer los cálculos. Ahora, si las ruedas tienen un radio de 30 centímetros, radio de las horas de las ruedas, ya me quedó la hora como un concepto. Si el radio de las ruedas tienen 30 centímetros, y el motor trabaja a 5000 RPM, revoluciones del motor, 5000 RPM. ¿Cuál es la relación? 5000 revoluciones por minuto. Ah, ok. ¿Cuál es la relación de transmisión? Este valor es interesante porque tiene que ver un poco con el costo, con el gasto. Hay que mantener una definida aceleración. El radio de las ruedas, 30 centímetros. Las revoluciones de motor, 5000 RPM. La relación de transmisión. Entonces yo tengo que hallar primero, tengo que encontrar la velocidad angular de las ruedas. Yo sé que V es el radio por W. Ese V en radio por la velocidad angular, pero la que me interesa es la velocidad angular. La velocidad angular de las ruedas. Pero como son dos ruedas, voy a dividirlo entre dos eso. Primero voy a decir que W va a ser igual a la velocidad y el radio pasa a dividir, ¿verdad? Porque aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir. Así que me va a quedar como V, que ya la calculé anteriormente, entre el radio. ¿Verdad? V es la que calculamos, pero en metros por segundo. ¿Te acuerdas que era 80 kilómetros por hora? Eso entre 3.6 ya nos dio en metros por segundo. Entonces, la velocidad en metros por segundo, la velocidad en metros por segundo entre el radio en metros. El radio es 30 centímetros, dividimos entre 0.30. Ya dividimos entre 0.30 y ya tenemos W. Pero aquí está en metro, ¿verdad? Así que este metro lo simplifico con esto y me queda radianes sobre segundo. Así no me interesa, me interesa en revoluciones por minuto. Entonces yo ya tengo esto, W. Al hacer ese cálculo tengo esa W, pero aquí hay que dividir entre dos porque son dos ruedas y se reparten
el torque se reparte en el momento angular entre las dos ruedas. Así que este resultado es entre 2, pero necesitamos la velocidad que la calculamos anteriormente. Entre punto 30, ese Sí, el resultado 80. entre 2, ¿verdad? Ese resultado entre 2. Entonces, lo que tengamos acá, vamos a dividirlo entre 2pi. Primero, este resultado entre 2pi. Para ya tenerlo, lo teníamos en radianes por segundo, ahora ya lo vamos a tener en revoluciones. ¿De acuerdo? Sí, Dividimos entre 2pi para tenerlo en revoluciones. Pero acuérdate que aquí lo teníamos, simplificamos metros y simplificamos metros, nos quedó sobre segundos. Y es revoluciones por minuto, ¿se acuerda? sí, Es revoluciones por minuto. Aquí ya lo tengo en revoluciones, pero abajo tengo segundos. Y si tengo segundos es 1 sobre 60. ¿Verdad? Un segundo es 1 sobre 60 minutos. Así que multiplico por 60. 1 entre 2pi para convertirlo a revoluciones, por 60 para convertirlo de segundo a minutos. Y entonces ahí sí, pongo el resultado, ahora sí ya va a estar en RPM. Primero el resultado de V entre R, después entre 2, porque son dos ruedas. Después ese resultado entre 2pi, después por 60. Ya nos quedó en revoluciones por minuto. Ya tengo W en revoluciones por minuto. ¿Cuál es la relación de transmisión? Muy fácil. Relación de transmisión va a ser igual a la velocidad angular de salida o a las revoluciones de salida, que es este resultado en RPM, W RPM, entre las revoluciones del motor, entre 5000 RPM. ¿De acuerdo? sí, Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Teníamos velocidad lineal, es igual al radio por la velocidad angular. Despejo velocidad angular y me queda la velocidad lineal entre radio. sí, La velocidad lineal poniéndola en metros por segundo y el radio poniéndolo en metros. sí. Y simplifico metro y me queda 1 sobre segundo, ¿verdad? Es como Después radial. dividido entre 2 eso, profesor. Después lo dividí entre 2, correcto, porque son dos ruedas para Sí, dividirse el momento angular. Cuando tenga ese resultado, lo dividís entre 2pi para convertirlo en revoluciones. Y sí, después, como está entre segundos, multiplicamos por 60 para convertirlo en minutos. Y nos da RPM. Ahora la relación de transmisión va a ser ese resultado en RPM entre las 5000 RPM del motor. Hacemos el conteo y ya tenemos la relación de transmisión. sí, Y solo nos queda uno. sí. El que nos queda dice, calcule el par motor o el momento de giro de la rueda. Calcule el par motor o el momento de giro de la rueda. El par motor es el torque que tienen que hacer porque hay dos tipos de movimiento, ¿verdad? Uno horizontal, que es el de la transmisión, y el otro que es transversal a ese movimiento, que es el de la rueda. El par motor es como todo torque es igual a la fuerza por el radio. Entonces el par motor, vamos a ponerle M como momento, es igual a fuerza
por radio. La fuerza es la que hace el vehículo, que la tenemos Sí. calculada arriba. O sea, es igual a la masa persona más masa vehículo, que ya lo calculamos, ¿verdad? Nos dio 870, por la constante gravitacional. Esa es la fuerza. Y el radio es el de las ruedas, por 0,3. De nuevo, ese momento lo dividimos entre 2. Porque el par motor son 2 ruedas, se divide entre 2. Y ahí tendríamos el torque o par motor. Y ese es el último. Sí. Es que Entre 2 el resultado. sí, porque como son 2 ruedas, igual que la otra vez que calculamos el. Aunque solo aquí es que tenemos que dividirlo entre 2, porque la velocidad angular no hay que dividirlo entre 2. Tienes razón. ¿Ya me entiendes? ¿Cómo dice, profesor? Espérame, vamos a copiar este último. ¿Cuál es la velocidad máxima de un montacarga? La velocidad de un montacarga que mueve 400 newton de peso. 400 newton, Si tiene un motor de 150 HP. potencia igual 150 HP. Si lo hace 2 minutos de distancia, si lo hace 2 En 2 minutos, minutos. sí. ¿Qué distancia recorre y cuánta energía gasta en ese trayecto? Tiempo 2 minutos, ¿verdad? Energía y tiempo. Sí. No, distancia y tiempo. Distancia y Energía y distancia. sí, energía y distancia. Te iba a decir que vamos a regresar porque lo que dividimos fue esta velocidad angular, es velocidad entre radio. Esto no hay que dividirlo entre 2, no, porque no se divide la velocidad angular en las 2 ruedas, es la misma. Es la misma para ambas, ¿verdad? Así que la que calculemos es la que van a llevar la velocidad angular de cada rueda. Así que eso no hay problema. Eso no lo dividimos entre 2, ese resultado. Pero sí lo dividimos entre 2 pi para convertirlo en revoluciones. Y lo multiplicamos por 60 para que sean revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Es decir, la Sí, que corrección es que no lo dividimos entre 2. la velocidad angular. Exactamente, esa es la corrección, Okay. que no es necesario dividirlo entre 2. Y en este ya tenemos la fuerza y tenemos la potencia, que nos pide la velocidad. Así que potencia es igual a fuerza por velocidad. Velocidad es potencia entre fuerza. Potencia entre fuerza, pero la potencia la vamos a convertir en watt. Así que va a ser 150 HP por 746. Que son los watts que tiene cada HP. Entonces la fuerza que está dada en Newton, o sea que está dada en la unidad convencional, entre 400 Newton. ¿Por cuánto lo multiplicó ahí, profesor? 746, aquí está. Watts Newton. Al hacer la división, la multiplicación y división, la velocidad nos va a dar en metros por segundo. Entonces Sí. tenemos los metros por segundo. Ya tendríamos la velocidad. Ahora se nos pide la energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia ya la tenemos, ¿verdad? Los 150 HP por 746. Eso ya lo tenemos. Por el tiempo, pero el tiempo tiene que ser en segundos. Son 2 minutos. Así que son 120 segundos. Así que son watts por 120 segundos. Nos va a dar energía en joule. Watt segundo. Watt segundo es joule.
energía igual, todo ese término que tenemos aquí, 150 por 746 por 120 watts segundo es joule. Hecho. Joules. Y ahora la distancia, sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces el tiempo, entonces la distancia es velocidad por tiempo. La velocidad la acabamos de calcular aquí anteriormente, en la primera parte de cálculo. La velocidad la calculamos aquí. Velocidad de potencia sobre fuerza. Sí, Esa velocidad la dividimos entre los 2 minutos, la multiplicamos por los 2 minutos, que los poseemos en segundos, porque esto está dado en metros por segundo. Aquí vamos a poner 120 segundos. Velocidad por 120 segundos, el resultado va a ser metros. sí, porque se simplifican los segundos y solo queda el metro. Exactamente. Y este sería el último. Sí. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, Angel. Sí, Sí, completa eso y no te preocupes por los que quedaron esta semana. Los hacemos el otro fin de semana. sí, no hay problema, profesor. Para que de todas maneras los demás no entraron. Para que Sí. termines de hacer esto. Y alargamos un poco el tiempo de la entrega de lo que está puesto hoy. ¿De Sí, acuerdo? sí, no hay problema, profesor. De todas Bueno, formas se corrieron todos los ingenieros. sí, sí. Entonces ahorita que salgamos voy a grabar, voy a subirlo. Bueno, Si está muy grande lo subo al canal que logré diseñar para que, porque si tiene más de 100 megas no lo agarre el campo. sí. Pero Pero lo yo creo que... pongo en el canal y pongo ahí la dirección del canal Ok, para que lo revises en la parte que no te acuerdes. bueno. Bueno, hasta pronto, que la pases bien, que tenga excelente semana. Bueno, profesor. Y Hasta muchas luego. gracias. Por nada, la orden. Bueno. Bye, bye.